para cerrar este repaso del año 2019 en Encuentro Central, vamos a escuchar y a ver al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, a mediados del mes de octubre, cuando aún no se había ni siquiera definido la primera vuelta electoral, hablando de dos temas. Uno vinculado a la seguridad o a la inseguridad y el otro tema vinculado a las políticas de empleo y cómo generar empleo genuino en nuestro país. Hay dos temas, Pereira, en la campaña que suenan como muy fuertes, ¿no? Uno está vinculado a los temas de seguridad pública, seguridad ciudadana, y otro el tema del empleo. Sobre el tema de seguridad escuché una cosa muy interesante en estas últimas horas. Alguien se planteó como una línea imaginaria del delincuente, ¿no? De tiempo. Y acá está el delincuente cuando comienza su primer robo, su rapiña, lo que fuese, y acá lo agarra el Ministerio del Interior, o sea, la policía. Entre todo este tiempo ha pasado una cantidad de escalones donde debieron actuar muchas otras organizaciones antes de que llegara la policía. O quizás había que correr la línea de tiempo un poquito, pero lo cierto es que muchas veces tenemos la mirada estrictamente cuando hablamos de seguridad pública al Ministerio del Interior y no tenemos una mirada más amplia de lo que ocurre con la vida de las personas que optan por salirse de la legalidad y delinquir. Bueno, sí, porque es el camino más fácil, ¿no? Yo parto de la base de que cuando uno tiene contextos tan desfavorables como los que estábamos mirando, cuando uno agarra, por ejemplo, los expedientes de los chiquilines que están internados en el INISA y encuentra que la mayoría fueron violentados, abusados, maltratados, con nutriciones muy diversas, la pregunta es ¿por qué esperaba de ese chiquilín una respuesta distinta a la que tuvo? Pero esta es la pregunta que hay que formularse. Si no, uno después va a atacar la consecuencia del problema, que es que el chiquilín ese estuvo en una rapiña, estuvo en un hurto o en cosas mucho más delicadas. Entonces, el problema de la seguridad yo diría que parte de la comunidad. La comunidad tiene que ser un sostén. Pero naturalmente, mientras se construye comunidad para abatir, tiene que haber una política que garantice a los ciudadanos vivir en paz. Los movimientos sociales hemos sido capaces de evitar males mayores, por ejemplo el no a la baja de la edad de la imputabilidad, y yo creo que vamos a ser capaces de evitar el no a la reforma constitucional propuesta por Larrañaga, que creo que sin ninguna mala intención, porque lo conozco a Jorge y lo estimo, pero plantea cuestiones que podrían ser peores aún para la seguridad y la convivencia ciudadana. Pero falta la parte B, que es cuáles son las propuestas para efectivamente atacar estas causas que generan la violencia en múltiples dimensiones. Una es la dimensión del hogar. Claro. Digamos, la violencia doméstica en el Uruguay lleva a que haya 32.000 denuncias en el año. Ese lugar donde nosotros pensábamos que es el lugar más seguro donde uno puede estar, resulta que para 32.000 mujeres fue el lugar más inseguro. Sin contar abusos. Bueno, si comparamos abusos, ni Dios sabe, son enormes la cantidad. Y si uno lee los expedientes, derrama cientos de miles de lágrimas, ¿no? Y al mismo tiempo el otro tipo de violencia, porque hay que ver qué se está provocando en la sociedad, qué es lo que genera. Y yo parto de esta base, que las sociedades son más violentas cuanto más desiguales son. Trabajar en la lógica de la igualdad, de que la gente tenga igualdad de oportunidades, cosa muy fácil de decir, mucho más difícil de hacer, es trabajar en la condición de tener sociedades mucho más seguras. Si uno mira el mapa del mundo, donde hay mejor distribución de la riqueza y menos violencia, y por el contrario, los países más violentos del mundo están ubicados en aquellos lugares donde la distribución de la riqueza y del ingreso es desastrosa. Así que ahí hay una línea de trabajo. Una segunda línea de trabajo, desde el principio de la plantilla, está en la minoridad. No podemos tener niños por debajo de la línea de la pobreza con problemas de nutrición, de talla y de tamaño. No podemos tener niños que lleguen a la escuela sin condiciones de aprender. Y bueno, eso supone una inversión en la primera infancia y supone una inversión fuerte. También supone una inversión fuerte en la reinserción de aquellos que estuvieron presos, ¿no? Si hay 66 plazas en el INALE, por más que eso sea un esfuerzo enorme, pero egresan de las cárceles cientos de presos por año, no tenemos la capacidad de reinsertarlo. Si además cuando esa persona que recuperó la libertad va a buscar empleo, no se lo dan porque tienen antecedentes, entonces ¿cómo cortás el círculo delictivo si todos no nos hacemos cargo del problema? Si no, después fácil, se lo adjudicamos a la policía. Claro. La policía, la verdad es que los agarran. 11.000 presos. Pero por eso, en verdad cuando te dicen que no los agarran, la policía los agarra. El problema es que agarra tantos
que tenemos un problema, o construimos cárceles más humanas o sencillamente va a haber dificultades de reinserción de los mismos. Y también tenemos Yo no soy especialista en el tema, pero claro, me doy cuenta, conversando con el sindicato de policía, con el sindicato de los judiciales, con el sindicato de la seguridad privada, con otros actores especialistas en el tema, con asesores en temas de seguridad con los que he tratado de conversar, me doy cuenta que acá no vamos a resolver el tema desde el Ministerio del Interior. Tiene que haber múltiples actividades sociales que posibiliten la reinserción de los muchachos en la sociedad. Un ejemplo muy cortito. Hace algunas horas hubo una situación del ingreso de una ambulancia a un lugar determinado, un barrio de Montevideo, donde hubo problemas, lo rapiñaron a quienes iban a bordo de esta ambulancia. Y el sindicato médico decidió reunirse con los maestros de esa zona y trabajar en conjunto, para de alguna manera hacerle entender a los niños desde muy chiquitos la importancia que tienen los servicios públicos y que cuando una ambulancia o un maestro llega al lugar es un tema no solamente de autoridad a la que hay que respetar, sino también de un servicio público fundamental. Sí, hay que construir una presencia del Estado y de la sociedad dentro de los contextos más desfavorables que permitan que las ambulancias sigan entrando, que los repartidores sigan entrando, que los maestros sigan entrando, que la salud pública siga entrando a las policlínicas. Y esto tiene que ser un trabajo permanente entre médicos y maestros, entre maestros y profesores, entre maestros y padres. La comunidad allí juega un papel central y fundamental. A mí me parece que son de las cosas que hay que hacer. Por eso decía, preocuparnos en nuestros niños es una cuestión fundamental. Ahora, claro, si toda la carga se la ponemos al maestro, como si toda la carga se la ponemos al policía, encontramos culpables, pero no encontramos soluciones. En realidad, muchas veces todos precisamos encontrar un culpable. El problema es que lo que realmente necesitamos encontrar son soluciones a los problemas. Si queremos encontrar soluciones, probablemente en el tema de la seguridad y en el tema de la educación debería haber un gran acuerdo político y social que nos permitiera transitar en una dirección, porque que agredan una ambulancia en un contexto crítico y que en algún momento se llegue a la definición de no ingresar en determinados contextos puede significar entre la vida y la muerte de una persona. Claro. Entonces, estas cosas hay que poderlas conversar entre todos, sin prejuicios, sin poner un muro delante del otro, porque finalmente lo que tiene que pasar en una sociedad como la nuestra es que siempre pueda haber diálogo con el otro independientemente de las diferencias que se tengan. Esta lógica de que levanto un muro con el que opina diferente, no, yo opino diferente a todos, pero estoy dispuesto también a conversar con todos, aún sabiendo las diferencias, y esto incluye a Novik, ¿no? Sí, me quedé pensando, ¿no? que en las últimas horas o en los últimos días se crispó un poco la cosa, ¿no? A nivel de la campaña. Sí, me parece que es parte de lo natural. Vamos, yo nunca vi campañas donde no hubiera dificultades, donde no hubieran... No, pero hay ingredientes extra. Pero le quiero decir, miro la campaña uruguaya y la comparo con la campaña de la vereda de enfrente y digo, Uruguay nomás, ¿no? Hasta por el debate. Miro la campaña hasta por el debate. Hasta por el debate. Pues nosotros, claro, acá en el Uruguay tendemos a tener una lógica que es bastante más dialoguista que la que tienen nuestros vecinos. Si uno miraba la campaña brasilera hablando de Dios, como si Dios fuera a definir los destinos de un país, ¿no? O la destitución de Dilma, que ahora el presidente que la sacó del lugar admitió que fue un golpe, cuando nosotros nos decían que teníamos ojo en la nuca porque traíamos a Dilma a Uruguay. Yo pienso que alguna vez esos políticos le dirán al movimiento sindical, nos equivocamos, ¿no? Porque mire que fuimos criticados cuando Dilma vino a Uruguay y salió en un acto muy grande con el movimiento sindical de que estábamos apoyando a alguien que había violentado la ley en Brasil. Inclusive nos llamaba la atención que aquel que había violentado la ley se podía presentar a la siguiente elección, ¿no? Una cosa muy atípica. Bueno, en el Uruguay ese tipo de campañas no se dan. La campaña es dura, pero yo no vi ninguna campaña que no fuera dura del 84 para acá. Es más, a mí me parece que el gran drama uruguayo no es la campaña dura, sino la duración de las campañas. Nosotros tenemos campañas que más o menos duran 5 años, ¿no? Es decir, termina la elección, 4 o 5 meses después empieza una campaña electoral que va a durar todo el periodo. Y bueno, eso yo creo que es un problema que tenemos, pero no creo que se vaya a solucionar porque yo lo planteé acá, ¿no? Parto de la base de que hay intereses en juego, partidos que se conforman para tratar de gobernar con la mejor de las intenciones, y lógicamente que una sociedad, vivir en una democracia plena como el Uruguay, que esto hay que levantarse todos los días y agradecer, es que haya partidos políticos fuertes, que por suerte los hay en Uruguay,
que haya organizaciones sociales fuertes, que por suerte las hay en el Uruguay, y al mismo tiempo que haya puja de intereses, digamos, porque finalmente en ese debate es que la gente va a ir laudando y va a tomar sus propias decisiones. ¿Esto cabe para todos los candidatos? Sí, absolutamente. ¿Para Manini y Ríos también, por ejemplo? Bueno, el caso de Manini está muy contaminado por su participación en el caso Gavazo, ¿no? Y en los tribunales de honor. No obstante, él está participando de un juego democrático. Ahora, claro, uno escucha a su vicepresidente, mucho menos criterioso que el candidato Manini, plantear que van a ser los cabildistas los que van a impedir que un fiscal actúe en el caso de Manini. ¿Y esto qué es? ¿Una amenaza a la justicia? ¿Una protección a través de los fueros? ¿Cambiar las lógicas institucionales del Uruguay? Entonces, cuidado con estas afirmaciones, porque estás adentro o estás afuera del modelo democrático si te ubicás adentro o afuera de las reglas de juego. Nosotros sabemos cuáles son las reglas de juego y cuál es el papel que tiene que jugar el movimiento sindical. Y para nada aceptamos que nuestro papel solo se ciña a los ajustes salariales y a las condiciones de empleo. Nosotros respiramos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero al mismo tiempo respetamos mucho la institucionalidad. No hay que olvidar que en la etapa de la crisis, donde era muy fácil tirar un fósforo en la pradera seca, el movimiento sindical apuntó al diálogo con el doctor Jorge Valle, con Alejandro Achugarri, tanto en el sistema financiero como en la educación con Teresita González, donde había que apagar incendios que estaban prendidos. Y ahí hubo una clara muestra de responsabilidad institucional del movimiento sindical y de otros actores de la sociedad, y también de los partidos políticos. Probablemente en la vereda de enfrente sucedió cosas muy diferentes. Acá hubo una salida en clave democrática, y eso es la fortaleza del Uruguay, que sale en clave democrática, y que finalmente nosotros estamos seguros que el 27 de octubre o un domingo de noviembre se va a saber quién es el presidente y todos los demás candidatos los van a llamar para admitir al ganador. Y este es un valor a preservar, a confirmar y a preservar. Necesitamos una democracia de partidos fuertes y organizaciones sindicales y sociales fuertes. Sí, hay desde el Partido Nacional, digamos, la intencionalidad de fomentar, de proponer una ley de urgente consideración, de la cual no se conoce mucho todavía. Yo no sé qué fue lo que se habló con la calle Pou en la interna, digamos, de su visita al PIT-CNT, pero lo que se conoce públicamente, él señaló que todavía no estaba en condiciones de dar a conocer que tenía esa ley, que para muchos fue catalogada como una lista de supermercados, por el hecho de que todavía, supongo yo, quedará mucho por negociar, si es que el Partido Nacional obtiene la mayoría. Bueno, si llegara a ganar, tiene que armar la coalición, tiene que acordar con la coalición cuáles serían los artículos. Hay muy poco tiempo para tratar una cantidad tan importante de artículos, no obstante, digamos, será el Parlamento Democrático el que resuelva y serán las organizaciones democráticas las que resuelvan si están de acuerdo o no con esa norma. Porque parto de la base de que los movimientos sociales son independientes de verdad. Eso no quiere decir exactamente lo que le dijimos a la calle y lo que la calle nos dijo a nosotros. Si él gana en el mes de noviembre, como nos planteó, inmediatamente va a llamar al movimiento sindical para charlar y nosotros le respondimos gustosamente vamos a ir. Y vamos a ir si nos convoca y trataremos de llegar a los acuerdos posibles. Como también le dijimos al presidente, al candidato a presidente de la calle, cuando plantea que de alguna manera va a limitar el derecho de huelga porque no se pudo prevenir los conflictos, le dijimos, mire, nosotros trabajamos en un largo trabajo que fue una nómina de prevención de conflictos, una construcción de prevención de conflictos, y lo rechazaron las cámaras empresariales, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria. Y ese documento fue presentado tanto a la Cámara de Industria como a la Cámara de Comercio como al PIT-CNT, de forma tal que nosotros no tenemos ningún prejuicio, salvo que claramente no nos vamos a dejar limitar el derecho de huelga. Cuando nos dicen la ocupación no es un derecho, decimos, bueno, me parece que no han leído las recomendaciones de los expertos de la OIT, que en la Comisión de Normas, en el numeral 184, plantean que la ocupación es un derecho. Y al mismo tiempo no han leído la cantidad de ocupaciones que hay en el año en el Uruguay. En el 2018 hubo 12 ocupaciones en 100.000. Usted imagínese que le dijeran que sus posibilidades de infarto, de azúcar o de cualquier otra enfermedad fueran el 0.00012. Usted imagínese que para encontrar un empresario que le hayan ocupado una empresa tiene que haber uno en 12.000. Tiene que tener 12.000, tiene que encontrar uno. Yo he ido a charlas donde hay 80, 90 empresarios de los más calificados del Uruguay y he preguntado, ¿cuál de ustedes ha sido ocupado a lo largo de este tiempo? Ninguno.
¿Le hubiese gustado debatir, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Industrias o de una Cámara empresarial? Bueno, debatí con el presidente de la Cámara de Comercio en Canal 5, fue un debate interesante. Para empezar, porque nos respetamos, porque claro, no es que yo con el presidente de la Cámara de Comercio Lestido tengo una mala relación, por el contrario, es un hombre con el que dialogo, con el que me puedo entender en muchos temas y en otros no. Y también con el presidente de la Cámara de Industria, con el presidente de la Cámara de Exportadores. Pero se precisan más debates. Yo parto de la base que el debate presidencial es un debate interesante, pero el debate entre los posibles ministros de Economía es un debate interesante, el debate entre los posibles ministros de Trabajo es un debate interesante, el debate entre los posibles ministros del Interior es un debate interesante. Entonces no deberíamos limitar, porque no hay nadie que sepa todo. Claro. Digamos, me da la impresión de que pensar que una única persona puede dominar todos los temas de la escena nacional es absolutamente inviable. Un presidente lo que hará es llevar el timón de los destinos del país, pero tendrá especialistas en cada área de donde le va a tocar gobernar y tratar de dirigir de la mejor manera posible. Pero estos debates a mí me parece que son interesantes, como también son interesantes debates entre dirigentes de trabajadores y dirigentes de empresarios, porque claro, de última lo que está en juego son discusiones como esta que le voy a plantear. Fíjese que durante 12 años escuchamos que el salario iba a detener el crecimiento de empleo y en ese periodo se crearon 300.000 puestos de trabajo. Pero un peón rural hoy gana 4 veces más de lo que ganaba en el 2004. Escuche lo que le digo, 4 veces más. Cuando el movimiento sindical decía, nosotros nos preocupamos de los salarios más bajos porque ahí es donde hay que preocuparse con mayor atención, mientras que la totalidad de los trabajadores obtuvieron 62% de aumento salarial, el sector doméstico triplicó el salario, el sector de la limpieza triplicó el salario, el sector de la seguridad privada triplicó el salario y, como le decía, los peones rurales cuatriplicaron el salario, ganan 4 veces más de lo que ganaban. Este es el gran cambio que puede provocar políticas que de alguna manera inviertan la pirámide, que el que está peor reciba mejores incentivos porcentuales, porque obviamente que está en circunstancias de generar un salario que le permita vivir de él. Y esto es lo que permite el diálogo social, la negociación colectiva. Entonces no hubo ni caída de empleo, ni hubo grandes dificultades para asumir este tema. Y ahora, cuando perdimos 50.000 empleos, parece que es una catástrofe, pero nadie salió a celebrar la construcción de los 300.000. Yo parto de la base que estos 50.000 me duelen más que a nadie, 25.000 de los mismos son de la construcción. Y obviamente que eso genera un dolor importante. Y si uno empieza a discriminar sector por sector, hubo pérdidas en distintos sectores de actividad. Pero también todos venimos diciendo hace 10 años que los cambios científico-tecnológicos, por ejemplo, en las grandes superficies se perdieron 4.000 puestos de trabajo. Una parte de los trabajos se explica por los cambios científico-tecnológicos, me refiero a la caja sin cajera y otros servicios, y otro por una reestructura silenciosa de los supermercados que se aprovecharon para disminuir la plantilla, y uno, si se pone a prestar atención en vez de solo comprar de qué está pasando hoy en los supermercados, se da cuenta que falta personal. Bien, de esta manera llegamos al final de este último programa de Encuentro Central del año 2019 en su segunda temporada. Hemos querido hacer un repaso rápido de algunos temas que consideramos relevantes para la sociedad. Ha sido un verdadero gusto, como siempre, estar con ustedes a través de la pantalla de la televisión pública de Uruguay. El deseo de todo el equipo que hace Encuentro Central de un feliz año 2020. Hasta cualquier momento.